Estimados estudiantes, ahora veríamos las medidas de dispersión para datos agrupados, las 5, rango, desviación media, varianza, desviación estándar o típica y el coeficiente de variación. Para ello ocuparíamos una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Vamos entonces a hacer el ejemplo. El ejemplo es con la tabla de hijos de 40 mujeres del barrio Guadalupe. Tenemos ahí los hijos y tenemos de 40 mujeres. Por tanto, ponemos el primero que es el rango. El rango dice que es la resta de m mayúscula menos m minúscula, es decir, dato mayor menos dato menor. Es decir, hijos, la cantidad de hijos es 15, el mayor número de hijos y el menor número de hijos es 1. Entonces la diferencia entre ambos es 14, ¿verdad? Entonces podemos decir en interpretación que la diferencia entre la mujer que tiene más hijos y menos hijos es de 14 hijos. Vamos a la segunda, que es la desviación media. Dice que es igual a la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto de esta diferencia de la marca de clase menos la media entre el número de datos, ¿verdad? Entonces para ello nos piden la media. La media para datos agrupados es igual a la sumatoria de xi por fi entre n. Entonces calculamos xi, ¿verdad? Recuerden que era el promedio de estos dos, 1 más 3 entre 2, 4 más 6 entre 2 y así sucesivamente, y obtuvimos x sub i. Luego la fórmula de la media nos pide que la multipliquemos, xi por fi, es decir, este por este, 2 por 7, 5 por 14 y sucesivamente. La suma de esto nos dio 278. Para calcular la media no es más que dividir entre el número de datos, que es 40, ¿verdad? Entonces dividimos y tenemos que nos da 6,95, que redondeado serían 7 hijos. Redondeamos aquí porque la variable hijo, no podemos tener hijos y medio. Entonces tenemos la media. Entonces nos pide la fórmula que hagamos la resta de cada marca de clase menos esa media, que son 7, ¿no? En este caso. Entonces decimos 2 menos 7 es menos 5, pero como está entre valor absoluto es 5. Y luego 5 menos 7, 8 menos 7, menos esa media, ¿verdad? Y tenemos acá. Luego nos dice la fórmula que multipliquemos esa diferencia que acabamos de encontrar por la frecuencia, es decir, por 7. 7 por 5, 35, 14 por 2, 28 y así sucesivamente. Y nos da 124, que es la parte de arriba de la desviación media. 124 entre n, que es 40, y nos da 3.1, que serían 3 hijos aproximadamente. ¿Qué queremos decir entonces? Como conclusión, que el número de hijos de las 40 mujeres se desvían con respecto a la media en 3 hijos. Vendríamos a calcular la tercera, que es la varianza. Se calcula casi igual a esta, solo agregándole el cuadrado, ¿no? Entonces, como ya teníamos esta diferencia, pues solo es elevar al cuadrado esta diferencia. 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 4 y sucesivamente. Luego la fórmula dice que este cuadrado lo multipliquemos por la frecuencia, entonces la frecuencia por esos cuadrados. 7 por 25, 175, 14 por 4, 56 y sucesivamente. Esto nos dio 550. Ponemos entre n-1, que serían 39 datos, ¿no? En este caso. Y nos da 14.10. Decíamos que este no tiene ninguna interpretación estadística, solo nos sirve para calcular la desviación estándar o típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la raíz cuadrada de lo que nos dio 14.10, que nos dio 3.75, que redondeado sería en este caso 4 hijos. Podemos decir en conclusión entonces que el número de hijos de las 40 mujeres del barrio Guadalupe se desvían típicamente respecto a la media en 4 hijos. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que no es más que la desviación estándar entre la media por 100. Como ya teníamos la desviación estándar que nos había dado 3,75 y teníamos la media 6,95, en este caso ocupamos los decimales, ¿verdad? Para que nos dé más exacto, por 100, ¿verdad? Y lo tenemos acá y nos da, multiplicamos 3.75 por 100 entre 6,95 y nos da aproximadamente 54% de variabilidad entre los datos. Podemos decir entonces que los datos, existe una fuerte variabilidad entre los datos porque nos dio 54%. Queremos decir entonces que las mujeres del barrio Guadalupe, existe una fuerte variabilidad entre el número de hijos que tienen estas mujeres. Por tanto, cuando calculemos con una
un ejemplo de tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados, tendríamos que hacer este proceso para cada una de ellas con su conclusión.